Bienvenidos a este seminario donde estaremos desarrollando una serie de videos donde exploraremos el tema principal de auditorías internas en relación a FinTech y blockchain e inteligencia artificial y su impacto en la gestión profesional de contadores y auditores. Cada video se centrará en un aspecto clave de las auditorías internas, brindando una visión integral y detallada de cómo la innovación tecnológica está transformando este campo. 1. Innovación y transformación digital en auditorías internas con IA. 2. Identificación de riesgos y controles en blockchain y fintech con IA. 3. Cumplimiento regulatorio con IA en fintech y blockchain. 4. Analítica de datos y futuro de la IA en auditorías internas. También veremos temas relacionados con el rol de auditoría interna en la definición de directrices y la gobernanza del uso de la IA por los colaboradores de la empresa en sus labores diarias. Se recomienda a los participantes visualizar toda la serie de videos, ya que cada uno está diseñado para profundizar en un aspecto específico del uso de IA, fintech y blockchain en auditorías internas. Al completar la serie, los participantes obtendrán una comprensión completa de cómo estas tecnologías pueden ser implementadas de manera efectiva para mejorar y transformar sus auditorías internas. Innovación y transformación digital en auditorías internas con IA. Objetivo: mostraremos cómo la IA impulsa la modernización de auditorías internas, transformando procesos tradicionales en entidades financieras, principalmente cooperativas de ahorro y crédito. Temas 1. Introducción a la IA. 2. IA como motor de transformación digital. 3. Relación con blockchain y fintech. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un campo de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas tareas incluyen el aprendizaje, el razonamiento, la percepción, la comprensión del lenguaje y la toma de decisiones. La IA se basa en la idea de que las máquinas pueden imitar y ejecutar procesos cognitivos humanos. Dentro de la IA existen varias ramas principales que abordan diferentes aspectos y técnicas para lograr estos objetivos. A continuación, exploramos estas ramas y cómo se relacionan entre sí. Machine y Deep Learning Data Analytics, procesamiento del lenguaje natural fintech, tecnología financiera, análisis predictivo, integración de estas tecnologías en tu trabajo, ejemplos prácticos y beneficios. Empecemos este maravilloso camino de modernización y fortalecimiento profesional. Machine Learning es una forma de inteligencia artificial donde las computadoras aprenden de los datos, similar a cómo lo hacemos los humanos. En lugar de seguir instrucciones detalladas para cada tarea, la máquina detecta patrones en los datos y aprende a tomar decisiones por sí misma. El Machine Learning es una subrama de la inteligencia artificial que se enfoca en el desarrollo de algoritmos y modelos estadísticos que permiten a las computadoras aprender y mejorar a partir de la experiencia sin ser programadas explícitamente para cada tarea. ¿Cómo funciona? Aprendizaje a través de datos. Los algoritmos se entrenan con grandes conjuntos de datos, identificando patrones y relaciones. Predicción y toma de decisiones. Una vez entrenados, pueden hacer predicciones o tomar decisiones cuando se les presenta nueva información. Aplicaciones. Detección de fraude. Identifica transacciones financieras sospechosas. Sistemas de recomendación. Ofrece productos o contenido personalizado en plataformas como Netflix o Amazon. Análisis predictivo. Anticipa tendencias de mercado o comportamientos del cliente. Aplicaciones. Clasificación automática de transacciones. Imagina que tienes miles de transacciones bancarias y quieres clasificarlas: ingresos, gastos, impuestos, etc. Un sistema de Machine Learning puede aprender de cómo has clasificado transacciones anteriores y aplicarlo a nuevas transacciones automáticamente. Evaluación de riesgos. Al aprender de datos históricos, los modelos pueden predecir áreas de alto riesgo que requieren mayor atención durante las auditorías. Automatización de pruebas de control. Las pruebas repetitivas pueden automatizarse, permitiendo a los auditores enfocarse en áreas más críticas. Ejemplo práctico. Análisis de gastos.
Un sistema de Machine Learning puede revisar todas las transacciones de gastos y detectar aquellas que no coinciden con los patrones normales, como gastos fuera de horario laboral o montos inusualmente altos, señalándolas para una revisión más detallada. 2. Deep Learning, aprendizaje profundo. Deep Learning es una rama avanzada del Machine Learning que utiliza redes neuronales, estructuras inspiradas en cómo funciona el cerebro humano. Esto permite a las computadoras procesar y entender datos complejos. El Deep Learning es una subrama del Machine Learning que utiliza redes neuronales artificiales inspiradas en el cerebro humano. Estas redes están compuestas por múltiples capas, de ahí el término profundo, que permiten modelar y entender datos complejos y de alta dimensionalidad. Aplicaciones: reconocimiento de voz y lenguaje. Asistentes virtuales como Siri o Alexa entienden y responden al habla humana. Aplicaciones para auditores internos. Lectura automática de documentos. Imagina un sistema que puede leer facturas, contratos o recibos escaneados y extraer información relevante como fechas, montos y nombres de proveedores sin intervención manual. Análisis avanzado de datos. Detecta patrones y tendencias en grandes conjuntos de datos financieros, proporcionando insights valiosos. Análisis de documentos no estructurados. Los modelos de Deep Learning pueden extraer información relevante de contratos, políticas, correos electrónicos y otros documentos, facilitando el análisis de cumplimiento y riesgos. Ejemplo práctico: revisión de contratos. Un sistema de Deep Learning puede analizar cientos de contratos para extraer cláusulas específicas, identificar términos inusuales o detectar incumplimientos potenciales. Data Analytics, análisis de datos. El análisis de datos es el proceso de examinar, limpiar y modelar datos con el objetivo de descubrir información útil, informar conclusiones y apoyar la toma de decisiones. Aplicaciones: Business Intelligence. Ayuda a las empresas a tomar decisiones estratégicas basadas en datos. Análisis de mercado. Comprende el comportamiento del consumidor y las tendencias del mercado. Optimización de operaciones. Mejora la eficiencia en procesos logísticos y de producción. Aplicaciones: informes detallados. Genera informes que muestran el desempeño financiero, ayudando a identificar áreas de mejora. Análisis predictivo. Anticipa tendencias futuras, lo que es útil para la planificación y presupuestación. Análisis de tendencias y patrones. Identifica cambios en las operaciones que podrían indicar problemas o áreas de mejora. Ejemplo práctico: tableros de riesgos. Crear paneles interactivos que muestren indicadores clave de riesgo en tiempo real, ayudando a priorizar las áreas que necesitan una auditoría inmediata. Ahora que conocemos algunos conceptos relacionados, sigamos entendiendo el impacto y cuidados de integrar nuevas tecnologías en tu labor profesional. Aprovechando nuevas tecnologías en auditoría interna. Como auditor, estás en una posición clave para ayudar a tu organización a navegar y aprovechar las nuevas tecnologías. La IA y sus ramas, junto con tecnologías emergentes como blockchain, fintech y análisis predictivo, están transformando el panorama empresarial. Entender cómo funcionan y cómo pueden aplicarse en la auditoría interna es esencial para mantenerse relevante y efectivo. Blockchain es una tecnología que permite mantener un registro distribuido, inmutable y seguro de transacciones o datos. Imagina un libro contable compartido que todos pueden ver, pero que una vez que se registra una transacción no puede ser alterada sin que todos se den cuenta. Características claves: descentralización. No depende de una única entidad. La información está distribuida entre múltiples participantes. Inmutabilidad. Una vez que la información se registra, es prácticamente imposible modificarla sin consenso. Transparencia. Las transacciones son visibles para los participantes autorizados. Aplicaciones para auditores internos. Verificación de transacciones. Facilita la confirmación de transacciones financieras y operativas, reduciendo el tiempo y esfuerzo en la verificación manual. Automatización con contratos inteligentes. Son programas que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen. Ejemplo práctico: auditoría de cadena de suministro.
Si una empresa utiliza blockchain para registrar cada paso en la producción y distribución de sus productos, como auditor interno puedes acceder a un registro transparente e inmutable de todos los movimientos, facilitando la detección de irregularidades o incumplimientos. Beneficios: reducción de riesgos de fraude. La inmutabilidad dificulta la manipulación de registros. Eficiencia en la auditoría. Menos tiempo en la verificación de datos, más enfoque en el análisis y recomendaciones. Consideraciones. Necesidad de nuevas habilidades. Comprender cómo funciona blockchain y cómo auditar sistemas basados en esta tecnología. Mantenerse actualizado sobre normativas relacionadas con blockchain y su aplicación en la industria. Fintech. Se refiere a la innovación tecnológica en el sector financiero. Incluye nuevas aplicaciones, procesos, productos o modelos de negocio que mejoran los servicios financieros mediante el uso de tecnología. Áreas clave en Fintech: pagos digitales y móviles, plataformas que facilitan transacciones rápidas y seguras, crowdfunding y préstamos P2P, conectan directamente a prestatarios y prestamistas, criptomonedas y activos digitales, nuevas formas de activos financieros basados en blockchain, robo-advisors, asesoramiento financiero automatizado utilizando algoritmos de IA. Aplicaciones: seguridad de datos, revisar las medidas de seguridad para proteger información financiera sensible, evaluación de riesgos tecnológicos, identificar y evaluar los riesgos asociados con la adopción de nuevas tecnologías financieras. Ejemplo: auditoría de una plataforma de pagos móviles. Como auditor interno, evalúas los controles de seguridad, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo de una aplicación móvil que la empresa utiliza para transacciones financieras, servicios más rápidos y personalizados. Consideraciones: riesgos cibernéticos. Mayor dependencia de la tecnología implica más exposición a amenazas cibernéticas. Actualización constante. El rápido avance en fintech requiere que los auditores estén al día con las últimas tendencias y regulaciones. El análisis predictivo es una técnica que utiliza datos históricos, algoritmos estadísticos y técnicas de machine learning para predecir eventos futuros. Ayuda a identificar patrones y tendencias que pueden influir en la toma de decisiones. Aplicaciones: detección proactiva de riesgos, anticipar áreas de posible fraude, incumplimiento o errores antes de que ocurran, monitoreo continuo, implementar sistemas que alerten sobre desviaciones significativas en tiempo real. Consideraciones: calidad de los datos. Las predicciones son tan buenas como los datos utilizados. Es esencial garantizar la integridad y calidad de los datos. Predicción de fraudes. Puedes identificar transacciones o comportamientos que, según patrones históricos, tienden a ser fraudulentos. A continuación, entraremos en el espacio donde entenderemos aún más cómo llevar estas tecnologías a tu entorno para buscar eficiencias, reducción de tiempos y otras ventajas. Hola, ¿cómo les va? Bueno, espero que después de esta pequeña introducción que hemos tenido alrededor de algunos de los videos que hemos desarrollado especialmente para ustedes, tengan mucho más claro en qué consiste la inteligencia artificial, cuáles son los principales conceptos que tenemos que entender, no necesariamente manejar, porque eso se lo podemos dejar al área de tecnología, pero sí que entendamos los beneficios y las aplicaciones que vamos a poder entender o tener más bien dentro de lo que es el manejo de cada una de estas herramientas que tenemos para la parte de tecnología. Vamos a pasar muy rápido en este espacio, simplemente para recoger todo lo que ya hemos venido trabajando a lo largo de esta primera sesión. Hablamos de introducción a la ingeniería, a la inteligencia artificial, perdón, donde básicamente lo que nosotros siempre identificamos que es esa capacidad que tienen los computadores, aprovechando su alta velocidad de procesamiento para emular eh, actividades humanas. Básicamente es eso. Dentro de este concepto de inteligencia artificial que ya desarrollamos, pues trabajamos o veíamos conceptos como Machine Learning, Deep Learning, robótica, RDA, analítica de datos, en fin, digamos, no quiero aquí volver a repetir lo que ustedes ya vieron anteriormente.
Es muy importante y lo vamos a desarrollar un poco más adelante, ese proceso de activación a través de la IA dentro de lo que se llama transformación digital, que tuvo una aceleración de más de 5 años, inclusive en hablas de casi décadas, a lo largo de lo que fue el impacto que nos generó la pasada pandemia. Pero también vimos algunos elementos explicados de una manera sencilla que definitivamente van a estar impactando todo lo que es el trabajo de la auditoría interna apoyado con tecnología y específicamente inteligencia artificial, conceptos como blockchain, fintech y otros que definitivamente van a convertirse o deben convertirse en una herramienta para nosotros. Hablábamos en esa introducción a la inteligencia artificial algunos elementos y dentro de esto es importante resaltar que pienso que no lo hemos hablado de la manera adecuada, todo lo que es la inteligencia artificial generativa. Recordemos que en nuestra primera sesión hablábamos que existen dos caminos para poder hacer implementación de inteligencia artificial en nuestra área. Desarrollos propios apoyados por la tecnología o la integración de herramientas ya existentes una vez que las hemos analizado y todo esto a través de la comunicación bajo ese modelo 10-80-10, ¿recuerda? En donde siempre va a haber la interacción del ser humano y le vamos a dejar el procesamiento o el trabajo pesado, por llamarlo de alguna manera, a la herramienta de inteligencia artificial. Cuando trabajamos con este concepto de herramientas de inteligencia artificial, definitivamente la palabra prompt va a ser algo que vamos a estar conociendo permanentemente. El prompt, como ya lo veíamos, no es otra cosa que la manera como nosotros debemos comunicar el deseo que queremos que esa herramienta procese para que al final el resultado que nosotros estamos buscando sea el adecuado. Tengamos en cuenta que en el prompt nosotros sugeríamos un acróstico que nos ayuda a recordar la metodología que debe complementar o más bien completar lo que es la comunicación o la entrega de las instrucciones a la herramienta de IA. Recuerden el acróstico CREAR. C de contexto, R de rol, E de estructura, A de acción y la R de resultado, que es cuando nosotros tenemos que estar iterando con las respuestas que nos dio la inteligencia artificial. Muy rápidamente, Machine Learning, haciendo una introducción muy sencilla, es ese aprendizaje que hace la máquina a través de la recopilación de datos, de la interacción con nosotros, que nos va a poder ayudar a tomar mejores decisiones y que no necesariamente nos obliga a tener que estar programando tarea por tarea. Entonces, el Machine Learning es un concepto muy importante que tenemos que conocer y que definitivamente en las soluciones de auditoría interna y otros espacios empresariales, pues definitivamente va a ser parte de esto. El Deep Learning es una subrama de este Machine Learning que es un aprendizaje profundo. Es en donde ya trabajamos a través de lo que se llama las redes neuronales y que a través de ese procesamiento de aprendizaje, a través de árboles de decisión y otras metodologías, digamos, tecnológicas, pues vamos a tener una especialización mucho más grande de lo que es el aprendizaje que tuvieron nuestros sistemas. La analítica de datos es uno de los fundamentos que tenemos nosotros en toda la implementación de la inteligencia artificial en nuestras organizaciones, no solamente en temas de auditoría interna, también a nivel gerencial. Es algo que hoy en día muchas organizaciones están sufriendo. ¿Por qué? Por no tener históricos de datos. En la medida que tengamos más información en la parte financiera, en la parte contable, es más común encontrar digamos, esta situación resuelta a través de análisis histórico. Vamos a poder hacer muchas mejores eh, implementaciones de soluciones y teniendo algo que también vamos a ver más adelante, que es todo el análisis predictivo, análisis, visualización, procesamiento. Aquí es muy importante tener la certeza que los datos con los que estamos alimentando nuestros sistemas son datos reales y son datos confiables. Otro concepto que también aparece cuando desarrollamos soluciones
para auditoría interna y para otras áreas de la organización, es el procesamiento del lenguaje natural. Aquí no vamos a entrar en muchos detalles, simplemente dejarles la inquietud. Si ustedes quieren profundizar definitivamente, pues los invitamos a que vean más de este material y por supuesto trabajen de manera sincronizada con su área de tecnología para que podamos entender y hacer modelamientos de soluciones, porque en muchas ocasiones vamos a encontrar que las herramientas que están en el mercado no necesariamente se adaptan completamente a mis necesidades. Tengamos en cuenta eso. Yo no me puedo adaptar a la herramienta. La herramienta tiene que adaptarse a lo que yo necesito. Si esa herramienta no funciona correctamente, simplemente buscamos alguna otra alternativa y el procesamiento del lenguaje natural es una opción muy interesante. Pasamos muy rápido en el tema de robótica y RPA. Entonces, digamos, eso es otro elemento que hace parte de este gran ecosistema de inteligencia artificial. Y en muchos casos, aunque no lo creamos, el trabajar este tipo de tecnologías en temas de auditoría interna nos va a ayudar o va a ser un elemento fundamental en esas soluciones. Bueno, vamos cerrando como esta primera introducción, digamos, recogiendo lo que ya veíamos en los videos anteriores, la IA como motor de transformación digital. Esto lo profundizaremos en la próxima sección. Simplemente entendamos que hay tres variables que quiero resaltar en este momento. Todo lo que es la automatización, que al final no es otra cosa que el poder identificar procesos que son repetitivos y que podemos apoyarnos a través de alguna herramienta tecnológica, algún computador, que nos permite dejarnos más tiempo al proceso de análisis y el proceso creativo. Esto nos va a ayudar, por supuesto, en la eficiencia operativa y va a impactar directamente en todo lo que es la mitigación de riesgos, como lo veremos más adelante. Digamos que hemos encontrado algunos análisis de consultoras muy importantes a nivel mundial donde nos hablan que podemos generar un impacto positivo alrededor del 40% en esa mitigación de riesgos. Bueno, blockchain y fintech, que es un tema que siempre nos preguntan, sobre todo cuando hablamos de procesos de transacciones. Y ya lo vimos anteriormente, simplemente aquí lo que queremos ver es hacer un paralelo muy rápido entre lo que es la aplicación de soluciones de inteligencia artificial y cuál es el beneficio directo que podríamos encontrar en primera instancia cuando utilizamos estas tecnologías complementarias como es el blockchain y el fintech. Bueno, algo que debemos pensar siempre hacia afuera también, no solamente en la interiorización y en la optimización de nuestros procesos y el mejoramiento, ¿por qué no llamarlo?, de la calidad de vida como auditores internos, y es que nos va a permitir ofrecer mejores servicios financieros a nuestros clientes o optimizar o incrementar nuevos servicios que hasta este momento no hayamos tenido. Atención al cliente, aquí compartimos algunas estadísticas del impacto que puede generar la utilización de la IA en los procesos relacionados, asesoría financiera personalizada y la optimización en los préstamos. Estos son ejemplos que cuando hablamos de auditoría interna en el tema financiero, permanentemente están siendo producto de gran parte del trabajo que estamos desarrollando. Bueno, aplicación práctica, evaluación de necesidades. En la próxima sección vamos a profundizar. Simplemente tengamos en cuenta que no es solamente tomar la decisión de empezar a implementar la inteligencia artificial, seleccionar alguna herramienta, sino que previamente tenemos que completar algunos pasos que son importantes para optimizar la probabilidad de éxito que vamos a tener en la implementación de estas herramientas. Muchas veces hemos encontrado en procesos que hemos desarrollado que si no hacemos un proceso previo a la implementación y a la puesta en marcha de estas soluciones, puede generar impactos negativos, frustraciones e inclusive retirar de la gerencia el apoyo para implementar este tipo de soluciones. Tenemos que evaluar las necesidades, por supuesto, como se los decía hace un momento, seleccionar las herramientas o herramienta adecuada de acuerdo a lo que yo estoy buscando. Tenemos que tener mucho cuidado en la recopilación de datos, pero más cuidado sobre todo en los primeros
resultados que pueda estar teniendo en esa evaluación de la herramienta o en esa implementación de la herramienta. Siempre se recomienda trabajar un proceso paralelo en donde vayamos trabajando en el método tradicional y vamos comparando los resultados con estas nuevas herramientas. Y por supuesto, lo más interesante de todo esto es que no se convierte en una solución estática, sino como lo veíamos, o bien sea a través del machine learning o del deep learning, o lo que es la inteligencia artificial que va aprendiendo, pues el modelo se va a ir ajustando y va a ir mejorando en la medida que pasa el tiempo. Bueno, ya lo mencioné hace un momento, pruebas y validación en ese proceso, digamos, de implementación paralelo con el método actual. Definitivamente tenemos que trabajar y programar esa implementación que vamos a hacer. A veces hablamos de que la implementación puede ser en épocas del año de pronto con no tanto flujo de trabajo, en horarios de trabajo. Bueno, ya depende de muchas variables para que podamos, por supuesto, generar el menor impacto en el momento que tengamos que hacer esas mejoras o esos ajustes, porque tengamos en cuenta, no hay sistema perfecto y no hay un sistema que cubra todas las necesidades que nosotros tenemos como usuarios y como responsables, digamos, de las operaciones en la compañía. Entonces, siempre tenemos que estar o tenemos que implementar un sistema de monitoreo y mejora continua en donde estemos evaluando posibles nuevas tecnologías, porque todos los días están saliendo nuevas herramientas, nuevos anuncios o que definitivamente hemos encontrado en ese modelamiento o en esa ejecución de nuestra herramienta de inteligencia artificial, mecanismos que nos van a ayudar a hacerlo de una manera más eficiente. Beneficios iniciales. En la próxima sección también vamos a profundizar mucho más alrededor de esto, inclusive hablando de un caso real, por supuesto respetando el nombre del cliente en una implementación de inteligencia artificial. ¿Qué beneficios a primera mano vamos a encontrar? Mayor eficiencia, precisión mejorada y detección proactiva de riesgos. Aquí yo agregaría algo importante, sobre todo cuando estamos haciendo esa evaluación de información. Muchas veces hemos encontrado en las áreas de auditoría interna que tomamos una muestra para poder hacer esa evaluación. Con herramientas como inteligencia artificial vamos a poder pasar, como lo veíamos en el ejemplo de la compañía financiera en nuestra primera sesión, que reducimos el análisis a horas y máximo a días, ya cubriendo la totalidad de la población. Muchos de estos beneficios vamos a estarlos desarrollando de una manera profunda más adelante. Finalmente, el futuro de las auditorías internas con la inteligencia artificial. Lo hemos desarrollado y lo hemos conversado varias veces. No quisiera ser reiterativo, simplemente reforzar esta parte en este punto y los esperamos en la siguiente parte, bueno, en nuestra siguiente sección. Bueno, acá seguimos. ¿Cómo les ha parecido toda esta información? Me imagino que de pronto un poco saturado de tantas cosas nuevas, pero sobre todo, y es un poco la intención de esta capacitación, que estén empezando a generar inquietudes, ideas, pero sobre todo, digamos, espacios donde ustedes podrían necesitar o están viendo la facilidad de implementar soluciones de inteligencia artificial en sus trabajos. Eso es lo más importante que quisiéramos que hasta este momento, en esta sesión, pudieran estar ustedes haciendo esa reflexión. ¿Qué es lo que hacemos normalmente nosotros? Hacemos como una reunión de trabajo, una sesión de lluvia de ideas, como normalmente se llama, evaluando y explorando dentro de las funciones o actividades o procesos que ustedes desarrollan permanentemente, bien sea de manera diaria, semanal, mensual, porque aquí es importante identificar esa periodicidad con que se desarrollan los procesos que ustedes están pensando que puedan ser motivo de utilización de estas tecnologías para su mejoramiento o, digamos, trabajar en la eficacia de los mismos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros normalmente recomendamos en este punto? Analizar desde dos puntos de vista cuáles pueden ser esos procesos que son susceptibles de empezar a pensar para desarrollar o evaluar la integración de estas tecnologías. Procesos
por un lado, que sean muy repetitivos, que generen una gran cantidad de trabajo por parte de ustedes, que en muchas ocasiones es de una manera, digamos que manual, o también identificar esos procesos que son claves para la organización por el impacto que repercuten, bien sea al interior de la compañía o bien sea de cara a lo que es la interacción con los clientes. Entonces, teniendo eso claro, inclusive si ustedes ven la necesidad de tener el video y evaluar, creo que es un buen punto para poderlo desarrollar. Simplemente, ¿qué es lo que queremos trabajar en los próximos minutos? Que podamos nosotros ir identificando algunos de esos espacios, que es lo que quiero yo mostrarles a continuación. Ya entendimos qué es inteligencia artificial, ya entendimos qué es inteligencia artificial generativa, qué son los prompts. Empezamos también a familiarizarnos mucho más con conceptos como blockchain, fintech, análisis predictivo, RPA, bueno, una cantidad de información que no es simplemente de conocimiento general, sino que definitivamente vamos a tener que entenderla porque hacen parte de ese mundo de soluciones que podemos trabajar en nuestra área de trabajo. Entonces, algunos ejemplos, algunas ideas que les puedan ayudar a ustedes en esa identificación, porque claro, todos quisiéramos hacer una implementación total de estas tecnologías en nuestro entorno profesional, pero necesitamos entender y priorizar. Priorizar, como les decía, por impacto que hay en términos de la organización, por el gran volumen de trabajo que genera y que efectivamente es importante automatizar. Entonces, ahí va el primer punto, el tema de automatización. Y aquí vamos a encontrar que en muchas ocasiones vamos a encontrar la integración de diferentes de estas tecnologías que estuvimos hablando anteriormente. Entonces, en el tema de automatización, podríamos empezar a buscar soluciones en donde integremos todo lo que es el RPA o el Robotic Processing Automation con el Machine Learning, por ejemplo. Análisis estratégicos, como lo estamos viendo aquí en la pantalla. Análisis profundo, cuando ya necesitamos hacer un análisis o profundizar mucho más en el manejo de la información, en la captura de los datos alrededor de procesos tan sensibles como mitigar riesgos, compliance y la autorización, digamos, de procesos que a través de blockchain, por ejemplo, podemos reducir, por no decir que eliminar, los riesgos que haya de hackeo. Y en todo esto tenemos que trabajar muy bien la parte de comunicación optimizada. Y ahí es cuando aparecen soluciones como chatbot, voicebot y esta gran cantidad de opciones que efectivamente nos van a permitir tener un espacio de trabajo mucho más cómodo y concentrándonos en lo que realmente es importante. Impacto en la auditoría interna, ya lo hemos hablado en varios momentos, mejoramiento en la eficiencia, poder analizar de una manera mucho más profunda, perdón, utilizo la palabra que está en la diapositiva, hacer un análisis mucho más detallado de la información que estamos procesando o de los resultados que nos están entregando los sistemas. Y algo interesantísimo, la detección de riesgos. No solamente en riesgos, digamos, de transacciones, como normalmente los podemos encontrar, sino dentro de los procesos que nosotros manejamos hoy en día. En muchas ocasiones podemos encontrar que algo que se ha venido haciendo de manera repetitiva, no nos habíamos dado cuenta de algo que definitivamente tenemos que mejorar. Este tipo de herramientas también nos va a permitir sensibilizar de aquellas circunstancias que eventualmente veníamos trabajando y no nos habíamos dado cuenta del posible riesgo que se puede presentar. Aplicaciones prácticas, aquí nos quisimos concentrar para dar ideas concretas en temas contables. Conciliación bancaria. La conciliación bancaria es una actividad permanente que estamos viendo en el área contable y a través de sistemas o de programación o de aprendizaje que van a tener estas herramientas, vamos a poder tener de una manera mucho más eficiente todo ese desarrollo de conciliación bancaria, inclusive definiendo algunos análisis que eventualmente hoy en día o nos toma mucho tiempo hacer o que la gerencia está pidiendo que hagamos alrededor de todo lo que es la operación y análisis de variables que se van identificando o apareciendo con el desarrollo del negocio.
Los informes financieros es otro espacio supremamente interesante. Por un lado, el poder desarrollar de una manera automática todos los estados financieros, inclusive siendo análisis o los cuadros que normalmente nos piden comparativos con periodos de tiempo anterior, por ejemplo. Pero acá lo más interesante es que no solamente nos puede generar los informes financieros, sino le podemos pedir que nos dé una primera aproximación de análisis con relación a algunas variables o algunos elementos que estamos dándole. Y esos análisis que nos entrega, nosotros por supuesto tenemos que validarlos, ¿cierto? Pero esa validación pues va a ser mucho más sencilla en el sentido que ya tenemos toda la data y esa data la volvemos información y la volvemos análisis. Algo que está tomando mucha fuerza también, no solamente hacia el exterior, digamos, de la organización, sino al interior, son los llamados asistentes virtuales. ¿Cómo podemos nosotros apoyarnos con las famosas LLMs o los asistentes virtuales, estilo ChatGPT, Copilot, Gemini o todos estos que encontramos en el mercado? Podamos hacer una interacción y tener un asistente virtual. Imaginémonos nosotros, cada uno en nuestro rol, tener la posibilidad de tener un asistente que nos enferma, que no pide vacaciones, que está aprendiendo permanentemente, que nos ayude en nuestro día a día, no necesariamente implementando soluciones, digamos, más grandes desde el aspecto de contabilidad o auditoría interna. Entonces, eso es una herramienta hoy en día que podemos tener. Beneficios, siempre es importante en estos procesos de implementación de nuevas tecnologías, entender muy bien en dónde están esos beneficios que estoy logrando yo como profesional o como responsable de un área o de unas actividades en la organización. Ahorro de tiempo, calidad de vida, mejor servicio, podemos entregar la información mucho más rápido, precisa. No digo que nosotros no lo hagamos de la mejor manera, pero definitivamente a través de este tipo de herramientas vamos a poder tener una ayuda extra asegurándonos que ese error humano que en muchas ocasiones se pueda presentar, de alguna manera, si hemos hecho una buena programación del modelo, pues no tienen por qué aparecer. Y una actualización continua. ¿A esto a qué me refiero? Que sobre todo en el área contable, en el área auditoría, los gobiernos están permanentemente sacando nuevas normas, nuevas leyes, nuevos decretos y nos toca a nosotros, por supuesto, inmediatamente entrar a analizar esas normas que se han liberado, cómo impacta lo que veníamos haciendo y obviamente integrarlo en los nuevos desarrollos, perdón, en las nuevas actividades que hacemos. Yo le puedo a mi asistente virtual, a mi herramienta, documentar o alimentar con estos documentos y él va a hacer una automatización o más bien una actualización mucho más rápida que la que tengo yo que hacer como humano mientras analizo la información y veo cómo la implemento en los procesos que estamos trabajando. Si nos vamos un poco más amplio, el tema de auditoría interno, también tenemos unas grandes ventajas de utilización en estas herramientas. Detección proactiva, como les decía hace un rato, la posibilidad que tengo a través de estos modelos que hemos programado, poder identificar posibles riesgos o posibles situaciones que se puedan presentar en el corto y mediano plazo. Nosotros podemos trabajar lo que se llaman árboles de decisiones, en donde le podemos hacer un modelamiento y que explore diferentes escenarios que se puedan presentar de acuerdo a la información con la que yo le estoy alimentando. A mí me parece extraordinario esta situación, que yo de una manera muy rápida pueda definir escenarios, el conservador, el probable, el de riesgo, bueno, todos los que manejamos normalmente, pero que estas herramientas nos den unos análisis, unas aproximaciones muy rápido sobre las cuales nosotros podamos tomar decisiones y, por supuesto, hacer recomendaciones a la organización. Como les decía hace un momento, la cobertura completa, ya nos tenemos que olvidar de hacer análisis en solamente una muestra, digamos, de la información, lo podemos hacer en el 100% de la información y en tiempos mucho más reducidos. Precisión mejorada, ya lo hemos hablado, reducción del riesgo humano por muchas circunstancias. Y algo que cada vez más lo valoran las organizaciones, que nosotros como auditores internos, como profesionales responsables en un área, tengamos un enfoque mucho más estratégico. En muchas ocasiones, por estar
con este volumen de información o de datos que tenemos que procesar, obviamente no nos queda el tiempo suficiente para poder hacer recomendaciones o análisis que de alguna manera puedan generar mucho más valor a la organización. El reducir el tiempo operativo nos va a ayudar a tener mucho más tiempo para estos análisis estratégicos. Y aquí hago una aclaración que en muchas ocasiones nos preguntan. Este tipo de tecnologías no tiene por qué ir en contravía de nuestra tranquilidad laboral. ¿A qué me refiero? Que vayamos a perder nuestro trabajo. Al contrario, en la medida que nosotros adoptemos este tipo de herramientas, este tipo de tecnologías dentro de nuestras habilidades profesionales, nos vamos a volver imprescindibles, no es la palabra, pero sí vamos a lograr una diferenciación con otros profesionales que no han adquirido este tipo de habilidades y por supuesto tenemos esa gran diferenciación. Damos un valor mucho mayor a nuestro trabajo porque eliminamos únicamente la parte operativa y nos volvemos mucho más estratégicos. Monitoreo continuo, y análisis de redes. ¿Esto qué es? Nuevamente, tenemos que tener mucho cuidado porque no es descargarnos en las herramientas de nuestro trabajo y mucho menos de nuestra responsabilidad. Esto va a empezar a generar otro tipo de habilidades del lado nuestro y es ser mucho más analíticos en la información que se está entregando, como insumo en la información que se está entregando como resultado y que nos va a ir ayudando también a poder hacer ese análisis, digamos, de mejoras dentro del proceso. Esto en algunas ocasiones hemos encontrado que nos permite integrar mucho más información disponible para la organización, como lo que estamos viendo en la diapositiva que estoy proyectando. Poder traer información de las redes sociales que alimente mucho más nuestros sistemas. Eso en unos momentos podría considerarse casi que imposible por el volumen de información que pueda tener eso o por la dificultad de integrar los diferentes sistemas, integrar la información de una red social con los sistemas de información que tiene la compañía, a veces no es tan automático. A través de herramientas que podemos encontrar dentro de lo que hemos visto en los minutos anteriores, esto va a poder ser una realidad muy sencilla. Bueno, resumiendo o terminando esta sección, entonces también hacemos un pequeño análisis alrededor de lo que es la función que nosotros desarrollamos en el área de auditoría interna o en cualquier otra y los beneficios que vamos a poder tener utilizando o apoyándonos en este tipo de tecnologías. Recuerden, yo en esto soy muy reiterativo, tenemos que verlo como una herramienta y los invito a que miren nuestra primera sesión donde hablábamos del modelo 10-80-10. 10% al inicio de la actividad, en donde estamos nosotros como seres humanos definiendo lo que se tiene que hacer. En la segunda parte, 80%, es cuando le dejamos a la tecnología todo el procesamiento de los grandes volúmenes de información. Él nos entrega un resultado con base en lo que yo le pedí. Y el último 10 de mi ecuación 10-80-10 es cuando nosotros recibimos la información, analizamos si realmente era lo que yo estaba pidiendo, si es lo que necesito. Si es lo que necesito, continúo. Si no es lo que necesito, itero. Le vuelvo y le pido a la herramienta que mejore la información, le hago mejores requerimientos, los complemento, ya lo que sea el caso, y de esa manera vamos a tener unos procesos muy eficientes y, por supuesto, trabajando de la mano y para beneficio nuestro. Nos vemos en la siguiente sección. Transformación digital con IA en auditorías internas. Recuerda que la clave está en la formación continua, la colaboración y el enfoque ético en la aplicación de estas tecnologías. Como auditor interno, tienes la oportunidad de ser un líder en la transformación digital de tu organización. Automatización de auditorías y análisis de grandes volúmenes de datos. Por ejemplo, herramientas de IA como algoritmos de aprendizaje automático permiten procesar millones de transacciones en cuestión de minutos, identificando patrones irregulares y posibles fraudes que serían imposibles de detectar manualmente. Un estudio reciente mostró que el uso de IA en auditorías internas puede reducir el tiempo de análisis de datos hasta en un 80%, mejorando la eficiencia general y permitiendo una revisión del 100% de las transacciones en lugar de una simple muestra.
Beneficios de la digitalización en el sector financiero. Mayor eficiencia operativa. La digitalización permite automatizar procesos que antes se hacían manualmente, reduciendo el tiempo de ejecución entre un 50 y 80%. Por ejemplo, BBVA implementó una plataforma de digitalización que permitió reducir el tiempo de procesamiento de préstamos en un 70%. Reducción de costos. Al automatizar tareas y reducir la necesidad de procesos manuales, se disminuyen los costos operativos. Deloitte reportó que la digitalización en procesos financieros puede llevar a una reducción de costos de hasta un 30%. Mejor experiencia del cliente. La implementación de servicios digitales, como aplicaciones móviles y chatbots, ha mejorado la satisfacción del cliente. Un estudio realizado por Accenture indicó que el uso de IA y herramientas digitales aumentó la satisfacción del cliente en un 25% en instituciones financieras como Santander. Mitigación de riesgos. Gracias al análisis automatizado de datos, la detección de anomalías y riesgos se hace más efectiva. Por ejemplo, JP Morgan ha implementado sistemas de IA que detectan actividades sospechosas con una precisión de un 40% mayor en comparación con métodos tradicionales. Acceso a datos en tiempo real. La digitalización facilita el acceso y análisis de datos en tiempo real, lo cual es esencial para tomar decisiones informadas. ING Bank ha informado que la integración de herramientas digitales permitió una reducción del tiempo de análisis de datos financieros en un 60%. Uso de IA para la validación de transacciones y detección de fraudes. Ejemplos de IA aplicada. Validación de transacciones. Sistemas de IA, como los utilizados por bancos internacionales, pueden validar millones de transacciones por segundo, detectando patrones inusuales que podrían indicar fraude. Detección de fraudes. Un estudio mostró que el uso de algoritmos de aprendizaje automático en auditorías aumentó la detección de fraudes en un 30% al analizar variables que serían invisibles para métodos tradicionales. Datos cuantitativos. La implementación de IA en procesos de validación y detección puede reducir las tasas de fraude hasta en un 60%, según reportes de la Asociación Internacional de Auditores Internos, TIA. Mejora de servicios financieros con IA. Ejemplos de mejoras e integración de nuevos servicios. Atención al cliente automatizada. Implementación de chatbots inteligentes que pueden responder preguntas frecuentes y asistir a los clientes las 24 horas, mejorando la satisfacción del cliente. Según un estudio, los chatbots han reducido el tiempo de respuesta en un 40% y han incrementado la eficiencia del servicio en un 35%. Asesoría financiera personalizada. Plataformas que utilizan IA para analizar el perfil financiero de los usuarios y ofrecer asesorías personalizadas ayudando a los clientes a tomar decisiones financieras informadas. Se ha reportado que este tipo de asesoramiento aumenta la tasa de retención de clientes en un 25%. Optimización de préstamos. La IA permite evaluar de forma más precisa el riesgo crediticio, lo que agiliza el proceso de aprobación de préstamos. Por ejemplo, el uso de IA ha reducido el tiempo de aprobación de préstamos en un 50%, disminuyendo también las tasas de morosidad gracias a un análisis más certero del riesgo. Ejemplo inicial de cómo implementar IA en auditorías internas. Paso 1. Evaluación de necesidades. Identificar áreas dentro del proceso de auditoría donde la automatización y la IA puedan tener un impacto significativo, como la detección de fraudes o la revisión de transacciones. Paso 2. Selección de herramientas. Elegir herramientas de IA adecuadas como algoritmos de aprendizaje automático o plataformas de análisis de datos que se alineen con los objetivos de la auditoría. Paso 3. Recopilación de datos. Reunir todos los datos necesarios que serán procesados por la IA. Estos datos pueden incluir transacciones financieras, registros de clientes y otros documentos relevantes. Paso 4. Entrenamiento del modelo. Entrenar el modelo de IA con un conjunto de datos históricos para que pueda aprender a reconocer patrones y detectar anomalías. Paso 5.
Pruebas y validación. Realizar pruebas del modelo en un entorno controlado para evaluar su precisión y efectividad. Ajustar el modelo según los resultados de las pruebas. Paso 6. Implementación. Integrar la herramienta de IA en el proceso de auditoría diaria, automatizando tareas específicas como la revisión de transacciones y la generación de alertas de riesgos. O paso 7. Monitoreo y mejora. Continua. Supervisar el desempeño del sistema de IA e implementar mejoras periódicas para asegurar que siga siendo efectivo frente a nuevos riesgos o cambios en el entorno regulatorio. Luego ampliaremos este último punto. En un mundo donde la tecnología avanza rápidamente, las cooperativas de ahorro y crédito también están adoptando innovaciones para mejorar sus servicios. Una de las implementaciones más exitosas ha sido el uso de la inteligencia artificial, IA. La IA ha permitido a estas cooperativas optimizar procesos, personalizar experiencias para los miembros y mejorar la seguridad de las transacciones. Un ejemplo clave es la capacidad de la IA para analizar grandes volúmenes de datos y predecir comportamientos financieros, lo que permite a las cooperativas ofrecer productos más adecuados a las necesidades de los miembros. Además, la IA ayuda a detectar y prevenir fraudes, protegiendo tanto a las cooperativas como a sus miembros de actividades fraudulentas. La implementación de IA no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también fortalece la relación entre la cooperativa y sus miembros, al ofrecer servicios más rápidos y eficientes. En resumen, la adopción de la inteligencia artificial en las cooperativas de ahorro y crédito está transformando la manera en que operan, beneficiando tanto a la institución como a sus miembros. Implementación exitosa de IA en una cooperativa de ahorro y crédito. Cooperativa Financiera Progreso es una cooperativa de ahorro y crédito con 50,000 miembros y operaciones en varias regiones. Enfrentaba desafíos en su proceso de auditoría interna debido al creciente volumen de transacciones y la complejidad de las regulaciones. Alta carga de trabajo manual. Los auditores dedicaban mucho tiempo a tareas repetitivas como la revisión manual de transacciones y documentos. Detección limitada de fraudes. La capacidad para identificar actividades fraudulentas era insuficiente, con riesgo de pérdidas financieras y reputacionales. Necesidad de cumplimiento normativo. Mantenerse al día con regulaciones cambiantes requería un esfuerzo considerable. Análisis de necesidades. Se determinó que la IA podría ayudar en la detección de fraudes y en la automatización de tareas rutinarias. Definición de objetivos. Reducir el tiempo de auditoría en un 40% y aumentar la detección de anomalías financieras en un 50%. Herramienta elegida. Se optó por una solución de IA especializada en auditoría financiera que integraba Machine Learning y análisis predictivo. Capacitación. Los auditores recibieron formación en el uso de la herramienta y conceptos básicos de IA. Consolidación. Se centralizaron datos de transacciones, registros de clientes y datos operativos en una plataforma unificada. Entrenamiento. Utilizaron datos históricos para entrenar modelos de detección de fraude y análisis de riesgos. Validación. Los modelos se probaron y ajustaron para alcanzar una alta precisión. Automatización. La IA comenzó a analizar transacciones en tiempo real, identificando anomalías y generando alertas. Integración en auditorías. Los auditores utilizaron los insights generados por la IA para enfocarse en áreas de mayor riesgo. Reducción del tiempo de auditoría. El tiempo dedicado a las auditorías se redujo en un 45%, superando el objetivo inicial. Automatización de tareas repetitivas. Tareas como la conciliación de cuentas y revisión de documentos se automatizaron, liberando a los auditores para tareas estratégicas. Incremento en la detección. La identificación de transacciones fraudulentas aumentó en un 60%. Respuesta proactiva. La detección temprana permitió tomar medidas correctivas rápidamente, minimizando pérdidas. Actualización automática.
La IA ayudó a mantenerse al día con cambios en regulaciones, ajustando los controles y procedimientos automáticamente. Documentación precisa. Generación automática de informes de cumplimiento con datos actualizados y precisos. Recomendaciones resultantes. Los modelos de IA proporcionaron análisis predictivos que ayudaron en la planificación y gestión de riesgos. Enfoque estratégico. Los auditores pudieron enfocarse en áreas críticas, agregando más valor a la organización. Importancia de la calidad de los datos. Se identificó que datos limpios y bien estructurados son esenciales para el éxito de la IA. Necesidad de cambio cultural. Fue crucial promover una cultura abierta a la innovación y al cambio para facilitar la adopción de la IA. Colaboración interdisciplinaria. La colaboración entre el equipo de auditoría, TI y otros departamentos fue fundamental. La cooperativa financiera Progreso logró transformar su proceso de auditoría interna mediante la implementación de herramientas de IA. Los beneficios obtenidos no solo cumplieron, sino que superaron los objetivos iniciales, posicionando a la cooperativa como una organización innovadora y eficiente. La implementación de la inteligencia artificial en auditorías internas es un proceso que requiere planificación, formación y adaptación, pero los beneficios potenciales son significativos. Al seguir un enfoque estructurado y aprender de casos prácticos exitosos, como el de la cooperativa financiera Progreso, las organizaciones pueden mejorar su eficiencia, precisión y capacidad para gestionar riesgos, aportando un valor sustancial a la empresa y a sus miembros. Esperamos que este ejemplo real, protegiendo el nombre del cliente, te oriente en el mejor camino para iniciar o seguir en la integración de la IA en tu labor profesional. En el competitivo mundo financiero, las cooperativas de ahorro y crédito están buscando constantemente formas de mejorar sus servicios y eficiencia. Una solución prometedora es la implementación de inteligencia artificial, IA, que puede transformar la forma en que estas instituciones operan. Al integrar IA, las cooperativas pueden automatizar procesos rutinarios, mejorar la toma de decisiones mediante el análisis de grandes volúmenes de datos y personalizar la experiencia del cliente. Un ejemplo de éxito es la cooperativa ABC, que implementó IA para optimizar sus servicios de atención al cliente y gestión de riesgos. Gracias a la IA, el tiempo de espera de los clientes y aumentar la precisión en la evaluación de riesgos La clave del éxito radica en elegir las herramientas adecuadas y capacitar al personal para que se adapte a nuevas tecnologías. Además, es fundamental contar con un plan estratégico claro que alinee la implementación de IA con los objetivos de la cooperativa. Con estos pasos, las cooperativas pueden no solo sobrevivir, sino prosperar en el entorno financiero moderno, aprovechando al máximo el potencial de la inteligencia artificial. Bueno, después de este pequeño receso de segundos, seguimos con esta siguiente sección. Como lo veíamos en el video introductorio, uno de los elementos que son muy importantes para nosotros compartir, porque vemos la importancia de poder tener esa visibilidad estratégica por las personas que no necesariamente tienen que ser expertas en inteligencia artificial, pero que nos ayudan a visualizar cuál es el camino más adecuado para hacer la implementación de acuerdo a esa priorización que veíamos en la sección anterior. Entonces, la transformación digital de la auditoría interna apalancados con inteligencia artificial. Aquí les genero una reflexión. Si entendemos muy bien qué es la transformación digital, porque el concepto de transformación digital no es tema de nuestro video, es algo que abarca, yo diría que todas las áreas de la organización y no como muchas veces se ha entendido que está relacionado con el tema de las redes sociales y el marketing digital. Entonces, los invito a que podamos profundizar. Sin embargo, pues acá estaremos viendo algunos de los elementos que nos ayudan a entender de una manera más clara esa transformación
digital, en qué consiste, y nosotros le hemos puesto un nombre diferente que es la transformación artificial. ¿Por qué? Porque es donde implementamos o integramos herramientas de inteligencia artificial, como la hemos venido viendo a lo largo de esta sesión, en este proceso de mejoramiento y optimización de las compañías y particularmente en el caso nuestro del área de auditoría interna, pero como les digo, igual esto aplica para toda la organización. Motores que tenemos que tener en cuenta, o más bien conceptos: automatización. Eso es un elemento fundamental en todo este proceso, digamos, de integración de estas tecnologías. Entender qué procesos pueden ser automatizados, qué procesos dentro de nuestro conocimiento, digamos, profesional, tienen una secuencia o son repetitivos en el desarrollo o en la ejecución de ellos. Automatización entendiendo no solamente, digamos, el paso a paso, sino cómo lo voy a optimizar. Y obviamente uno de los principales retos que encontramos cuando vamos a hacer implementaciones de automatizaciones es que en muchas ocasiones los procesos no están claramente definidos. Yo pongo un ejemplo que no viene dentro de lo que estamos hablando. Un vendedor. Normalmente nosotros entenderíamos que un vendedor tiene muy claro cómo desarrolla su gestión comercial para finalmente lograr la venta a ese cliente que queremos traer a la compañía. Pero cuando les preguntamos a los vendedores cómo es su proceso de venta, no necesariamente lo tienen estructurado. Y acordémonos que todos estos procesos nosotros tenemos que enseñarle a la herramienta cómo hacer lo que nosotros sabemos hacer para que nos apoye en esa figura de asistente virtual. Entonces, la identificación o la claridad en los procesos es fundamental en este camino de poder integrar soluciones de tecnología en general, no solamente de inteligencia artificial. Entonces, automatización con los retos que nos trae de poder tener definido muy bien cómo es el paso a paso de eso que yo le quiero enseñar a este asistente virtual. Por supuesto, un elemento asociado a esto, la eficiencia en la mejora, o más bien cómo está el impacto que de realmente eh, justifique, digamos, todo ese proceso nuestro, porque en algunos casos al comienzo va a generar un trabajo extra, pero tengamos en cuenta que ese trabajo extra que tenemos que desarrollar en el momento de definir el modelo, luego lo vamos a recuperar con creces cuando tenemos esa optimización en los procesos. Y por supuesto, como se los dije en el módulo anterior, esa gran posibilidad que tenemos ya no estar haciendo revisiones de partes o de muestras, sino que lo vamos a poder hacer de manera general con toda la información. Beneficios en la digitalización del sector financiero, teniendo en cuenta el entorno en el que se mueve nuestra organización. Eficiencia operativa, aquí tenemos algunos datos que también lo vimos en el video anterior, alrededor de lo que ha sido el impacto digamos, en mejoramiento operativo para entidades como el BVA que todos conocemos, reducción de costos asociados a los procesos, a los reprocesos que muchas veces también tenemos que hacer porque por alguna razón pues definitivamente tuvimos que hacer algún ajuste o encontramos algún error en el camino y tuvimos que volver a trabajar. Y cuando nos vamos al cliente, que es el motor fundamental que hace que las compañías sigan subsistiendo, pues definitivamente no solamente en el mejoramiento operativo, en el mejoramiento del tiempo de respuesta, sino también la posibilidad de poder ofrecer nuevos productos. Mitigación de riesgo y acceso a datos en tiempo real. Es otro de los grandes impactos que hemos encontrado cuando hay organizaciones como la de ustedes que empiezan a integrar soluciones con inteligencia artificial. Y recuerden que la integración es paulatina, no podemos pensar en que vamos a cambiar todos los procesos. Identificación, priorización, como lo veíamos en el segmento anterior. Entonces, esto nos ayuda no solamente a reducir riesgos desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista, perdón, operativos y por supuesto, imagínense nosotros poder acceder a información en tiempo real, reduciendo, digamos,
riesgos de error, pero algo importante también que hay que tenerlo en cuenta y que hasta ahora lo habíamos mencionado muy superficialmente, y es que, claro, estas nuevas tecnologías pues nos traen nuevos retos y nuevos riesgos asociados a lo que conocemos también alrededor de la, digamos, de la disciplina de la ciberseguridad. Entonces, en todo nuestro proceso tenemos que trabajar muy de la mano con el área de tecnología o con el outsourcing, dependiendo cómo esté la organización, para poder mitigar el riesgo de hackings, de phishing, bueno, de todos esos términos que hemos encontrado en el sector de tecnología a raíz, digamos, de la proliferación de personas malintencionadas que quieren hacer daño a todos estos procesos empresariales. La IA en el blockchain y en el fintech. Esto lo vamos a trabajar en nuestros próximos videos, pero recordemos muy bien los propósitos de estos dos conceptos. Blockchain es una tecnología que nos ayuda a garantizar, si se puede usar esa palabra, para que los procesos de validación y de tener la información, digamos, protegida, sean mucho más eficientes y no dependan de los sistemas locales. Invitemos y trabajemos mucho en la profundización de lo que es el blockchain, porque es una tecnología maravillosa. Y aquí yo hago una, una aclaración. Muchas veces entendemos, asociamos blockchain con criptomonedas. No es lo mismo. Son tecnologías distintas. Eventualmente podemos hablar que la criptomoneda hace parte de una de las soluciones que podemos tener en blockchain. Y fintech no es otra cosa que poder integrar tecnología a los sistemas financieros o a los servicios financieros, buscando optimización o buscando nuevos servicios que le podamos ofrecer a nuestros clientes. Mejoras en nuestros servicios financieros. Recuerden que este es como una pequeña resumen recogiendo todo lo que hemos visto, nuevamente con ese proceso, con esa intención de que ustedes puedan trabajar esa priorización en donde quieren implementar estas soluciones de inteligencia artificial. Aquí con algunos datos que son cuantitativos, porque a veces encontramos que decimos, no, pues es que integrar este tipo de tecnología es muy interesante, pero es ponernos de moda, pero al final la gerencia, la organización va a decir, ¿y esto cómo nos beneficia? Pues aquí tenemos algunos datos de beneficios tangibles trabajando con este tipo de procesos. Como se los decía hace un rato, esto no es simplemente tener la intención de crear o de integrar inteligencia artificial, tener la herramienta y empezar a desarrollar todo el proceso, porque ahí vamos a tener un riesgo de impacto, digamos, considerable. Entonces, ¿qué vamos a ver a continuación? Muy rápidamente, unos pasos sugeridos para lo que es la implementación en nuestras áreas de auditoría interna. Por supuesto, la primera, evaluar las necesidades, ya lo hablábamos, identificar cuáles son esas áreas significativas que tenemos que nosotros mitigar impactos, mitigar riesgos o reducir carga operativa o eventualmente ofrecer nuevos servicios. Evaluemos muy bien las necesidades. Esto integremos en lo posible otras áreas de la organización para escuchar también sus puntos de vista, porque muchas veces nuestra prioridad como auditoría interna puede ser diferente a la prioridad que puede, digamos, enmarcarse dentro de toda la organización. Y al final tenemos que llegar a un consenso para que este tipo de procesos esté de alguna manera involucrada toda la organización o las áreas que tienen injerencia en la información que se maneja, para que el éxito sea todos, pero no el día de mañana nos estén señalando que cuando hubo alguna dificultad estén diciendo que es responsabilidad nuestra como auditoría interna. Paso número 2, seleccionar la herramienta. Y miren que no es el 1 la herramienta y el 2 las necesidades. Con base en lo que queremos o lo que necesitamos, salimos a buscar qué es lo que nos va a ayudar a poder alcanzar el objetivo que estamos buscando. Bien sea herramientas que están en el mercado o bien sea el desarrollo de herramientas a través de tecnologías como Machine Learning, por mencionar algunas sola a la que hemos ya trabajado ampliamente. Recopilación de la información. Aquí viene asociado también todo eso que les mencionaba hace un momento, alrededor de lo que es la definición clara de nuestros procesos. Muchas veces esa información la tenemos nosotros, pero no está de una manera organizada. Para poder llegar a un proceso eficiente y exitoso al final, tenemos que trabajar esa parte.
además de la recopilación de la información, o tener claro qué datos son los que necesitamos integrar en el proceso que estamos trabajando. Entrenamiento del modelo. Hagan de cuenta o hagamos el comparativo que estamos vinculando una nueva persona en el área de auditoría interna. Esa persona pues tiene unos conocimientos, pero tenemos que entrenarla en la manera como en la organización se desarrollan los procesos. Aquí vamos a tener dos elementos o dos retos. No necesariamente la herramienta artificial va a tener el conocimiento que tienen ustedes como profesional. Entonces, siempre vamos a tener que entrenarlo desde cero. Lo interesante de estas tecnologías y donde marca una gran diferencia la inteligencia artificial es que los modelos van a ir aprendiendo en la medida que se va interactuando con ellos. Entonces, sí tenemos que desarrollar un proceso claro de qué información es la que necesitamos tener disponible para poder incluir en el modelo que vamos a estar desarrollando. Ese es el entrenamiento, no es otra cosa que documentos, normas, leyes, procesos, todo lo que abarque que nosotros consideremos que es necesario para que una persona, haciendo el paralelo, pudiera desarrollar de manera eficiente y eficaz el proceso que le estamos encomendando. Es lo mismo que vamos a hacer con nuestros modelos de inteligencia artificial. Y esta parte de entrenamiento es importante y a veces la tomamos muy a la ligera o queremos pasar rápidamente al siguiente paso porque ya queremos ver el sistema en acción. Tenemos que tener mucha paciencia. Estos son procesos que se pueden tomar un tiempo si lo queremos hacer de una buena manera. Una vez que hemos entrenado el modelo, como les decía también en una sección anterior, no podemos salir al aire de manera inmediata. Tenemos que empezar a hacer pruebas, validación, resultados, tiempos de respuesta, bueno, muchos elementos que nos garanticen que una vez que están puesta en marcha en tiempo real, pues hemos hecho las pruebas adecuadas. Esto no significa que los errores o las situaciones imprevistas se nos van a presentar, pero vamos a reducir esa cantidad de situaciones que en un momento determinado pueden impactar el resultado y pueden quitarle, perdón, credibilidad a este proceso tan interesante que hoy en día muchas de las entidades a nivel regional y Latinoamérica lo están implementando y están tomando ventaja competitiva. Paso número 6, ya lo mencioné, la implementación, haciendo un seguimiento diario de cómo está haciendo el resultado y ese seguimiento diario lo podemos integrar en el modelo, que él mismo nos dé estadísticas, la definición de los famosos dashboard o los tableros de control en donde podamos implementar variables que queremos analizar. Paso número 7, lo hablábamos en nuestra sección anterior, monitoreo y mejora continua. Esto es lo más bonito de toda esta implementación de inteligencia artificial. No solamente la optimización de procesos, la reducción de costos que ya hemos visto, sino que puede tener o puede seguir mejorando en el tiempo. Apoyado de parte nuestra, nuevamente, insisto, la interacción con el ser humano va a seguirse manteniendo porque somos nosotros los que de la mano del asistente virtual vamos a poder encontrar en dónde podemos tener mejoras dentro del proceso, dentro del sistema que nosotros hemos implementado, por supuesto, para seguir teniendo, digamos, mejores resultados. Formación continua. Aquí hay algo importante y ustedes más que nadie lo conocen, que no nos quedamos únicamente con la formación que tuvimos cuando hicimos nuestro pregrado, nuestros posgrados, sino que nos ha tocado irnos actualizando en esa formación de manera continua, ¿cierto? Aquí va a pasar lo mismo. Mientras estamos escuchando y desarrollando este video, seguramente se están haciendo anuncios de nuevas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, esto es algo que está cambiando permanentemente. Acuérdense lo que hablábamos en nuestra primera sesión de una disrupción tecnológica, que es lo que estamos viviendo desde hace un par de años, más o menos, porque la inteligencia artificial existe desde los 50 del siglo pasado. Simplemente a raíz de circunstancias que se presentaron, esto se volvió mucho más conocido y más asequible para todas las compañías. Antes pensar en soluciones de inteligencia artificial implicaba miles y millones de dólares. Hoy ya no estamos
no estamos hablando necesariamente de millones de dólares, estamos hablando de cientos o de miles de dólares para poder hacer implementaciones de esta solución. Entonces, nosotros como auditores también tenemos la responsabilidad y la motivación de seguir actualizándonos para ver, sin necesidad de que tengamos que volvernos expertos en el área tecnológica, pero sí entender muy bien qué es lo que está sucediendo y eso que está sucediendo, poder ver la manera de implementarlo en nuestro entorno profesional. No únicamente quedarnos con que el área de tecnología sea la que nos dice qué es lo que tenemos que hacer o qué herramienta es la que tenemos que utilizar. Recuerden, nosotros somos los que conocemos el proceso. Nosotros somos los que tenemos la sensibilidad de la importancia de los resultados que se tienen que tener. Entonces, qué mejor que nosotros también tener ese conocimiento general alrededor de las tecnologías para poder seguir sugiriendo cambios y de alguna manera, pues también, dependiendo del interés de cada uno, poder participar en esos procesos de implementación. Esta diapositiva, cuando la presentamos en diferentes escenarios, en este caso auditoría interna, o cuando hablamos en áreas comerciales o de gerencia general, siempre es un reto porque no sabemos qué va a pasar. La realidad es esa, digamos que estamos, digamos, finalizando periodos, estamos iniciando nuevos años permanentemente, trimestres, meses, y esto permanentemente, como se los decía hace un momento, está evolucionando. Hace unos días anunciaron, no sé cuándo vean este video, de uno de estos asistentes virtuales que ya puede tomar el control del computador. Claro, toda está en etapa digamos, experimental, pero seguramente en muy pocas semanas o meses eso va a ser una realidad y vamos a poder nosotros integrarla también en nuestro día a día. Entonces, hablar del futuro es un poco, digamos, sensible. Simplemente lo que sí creo que debemos tener en cuenta es que el futuro de la auditoría con la inteligencia artificial van perfectamente de la mano. No reemplazándonos, nuevamente insisto, sino complementándonos. Como lo veíamos también en las sesiones anteriores, es estas disrupciones tecnológicas, estas evoluciones de tecnología nos obligan a nosotros o nos invitan a nosotros a también irnos transformando. No podemos ser el mismo auditor interno que éramos hace 5 años. Ustedes ya saben también que no es lo mismo hace 10 años y ese mismo proceso vamos a tener que trabajar con retos como lo que estamos viendo ahorita, colaboración, interactuando porque ya es una realidad interactuando con robots, interactuando con asistentes de voz virtual, eh, analizando información en tiempo real, cada vez más real y más cercano a nuestro día a día, digamos, de trabajo como auditores internos. Y por supuesto, hacer o trabajar más orientados a análisis predictivos. No quedarnos únicamente en el análisis de la información que ya pasó, desarrollar reportes y sobre esos reportes entregar informes. Vamos a poder tener herramientas nosotros como auditores internos en hacer predicciones, como lo mencionamos también, definiendo escenarios de manera mucho más eficiente. Eso es lo que se nos viene, pero al final el reto es tomar la decisión de estar completamente con la mente abierta de que nuestra manera, como estamos haciendo las cosas, definitivamente va a cambiar, está cambiando y ya cambió. Bueno, siguientes pasos dentro de este taller y seminario que estamos trabajando con ustedes. Hablamos que en nuestros próximos videos vamos a empezar a mirar un poco más con más detalle la identificación de riesgos alrededor de apoyándonos con tecnologías de blockchain. Ahí vemos un poquito el objetivo, lo que vamos a ver en nuestro próximo video. Complementos regulatorios, porque esto definitivamente tenemos que entender muy bien cómo es la regulación en nuestro país, en la región y que se está proyectando, digamos, en otras geografías, a nivel Europa, a nivel Norteamérica, porque esto cada vez es más global y genera incidencia en nuestro trabajo, así sea a nivel local. Y terminaremos nuestro curso integrando o entendiendo mucho más cómo podemos utilizar, como lo acabo de mencionar, todo este tema de analítica de datos en el tema de auditoría interna, volvernos mucho más predictivos, volvernos mucho más estratégicos en cuanto a la información que estamos entregando. Bueno, paramos por acá. Seguimos, los invitamos a que sigan con nosotros en el próximo video, en la próxima sección y sigan disfrutando, pero sobre todo con un
una actitud de reflexión de cómo puedo yo, inclusive en algún momento había alguien que decía, cómo esto nos invita a desaprender para volver a aprender cosas nuevas y no quedarnos en esa posición de que yo lo vengo desarrollando de una manera muy respetable, pero utilicemos estas tecnologías que nos van a ayudar a hacerlo de una manera más eficiente y, ¿por qué no, aprender cosas nuevas? Nos vemos.